Las 9:33 de esta mañana y estamos recibiendo a nuestros invitados para tratar de entender un poco más no solamente la situación en Brasil, sino fundamentalmente lo que se ha comenzado a escuchar por estas horas a partir de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Bueno, ¿de qué manera tenemos que ver y cómo puede repercutir en nuestro país los cambios que se están generando en Brasil? Para ello, primero vamos a darle la bienvenida y los buenos días a la economista Gabriela Mordecki. Un placer, Gabriela, Hola, tenerte ¿qué tal? aquí. Un placer venir también. Y por supuesto también al politólogo Camilo López. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Gabriela, lo primero que uno trata de acercarle fundamentalmente a la gente cuando hablamos de estos temas internacionales tan cercanos, Sí. tan absolutamente cercanos, es bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo puede repercutir? Pero obviamente para ello hay que hacer como una radiografía de la situación que tiene en este Claro. caso Brasil. Y está difícil hacerla. Hubo hasta a pocas horas atrás una manifestación multitudinaria en Brasil, la primer movilización fuerte que debe enfrentar Temer, lo que está hablando también de una inestabilidad política importante y social, ni que hablar, Sí, ¿no? sí. Bueno, por supuesto que la cuestión política rodea todo este escenario, pero la crisis económica que vive el país va más allá de la crisis política, aunque esta intervino, incluso en algunos aspectos la ha agravado. Brasil viene digamos, cayendo su economía desde el año pasado, desde 2015, pero ya 2014 mostró como que la economía sin crecer. El año pasado cayó 3,8 y este año se proyecta algo parecido. Y recién como para 2017 dejaría de caer, digamos, se estabiliza. O sea, como que las perspectivas tampoco son alentadoras y todo digamos, ambiente, evidentemente que no es propicio para grandes reformas ni para algunas cosas que ha planteado el presidente actual recientemente nombrado Temer, que van a hacer o que pretenden llevar adelante, que bueno, sobre todo en lo que refiere al frente fiscal, que está muy complicado, que sí fue, digamos, la crisis política lo agravó muchísimo. Claro. Porque una cantidad de medidas que la presidenta Rousseff intentaba llevar adelante en el Congreso en 2015, digamos, por el sistema, capaz que no, Camilo nos explicará mejor, pero el sistema político le da mucha fortaleza al presidente de la Cámara, que era Cunha, ¿no? Y que él le trancaba, o sea, él puede decidir qué proyectos tratar y cuáles no. Y en vez de aprobar, no sé, los recortes de gastos que Rousseff proponía, hacían lo contrario, Claro. aumentaban el gasto. Entonces, el déficit fiscal está en alrededor de 10% del PIB. Pero entrando en ese terreno que dominás perfectamente sí. a nivel económico, entonces lo que uno tiene que pensar es en un ajuste, como se dio, por ejemplo, en la República Argentina, es decir, un ajuste que agravaría aún más la situación de la gente. Bueno, ellos están planteando algunas cosas, porque la situación es como diferente de Argentina, ¿no? Argentina tenía primero un problema cambiario y un problema de tarifas, ¿no? Súper importante, vinculado además a la inflación, al problema de la inflación. En Brasil es distinto el problema y lo que se plantea es, primero, una reforma de la seguridad social, que es algo que en Brasil se viene planteando, no sé, hace ya, no sé, 10 años, capaz que ya lo escuchamos. Y segundo, una serie de privatizaciones muy fuertes, que en realidad, bueno, las privatizaciones lo que tienen es que lo que dan es caja, ¿no? O sea, resuelven el problema, o sea, para el futuro no, pero en el momento que se venden una cantidad de cosas o se dan en concesión, ingresa, Claro. cosa que alivia el momento. Entonces, no sé si esto, o sea, más allá de una cuestión como más ideológica, ¿no? En pensar, bueno, además, ¿qué es lo que se va a privatizar? Porque en Brasil ya hubo en los 90 una privatización muy fuerte de algunas empresas y van a privatizar aeropuertos, puertos, una cantidad de pequeñas empresas que hay de distribución de energía eléctrica, no Petrobras, que es como, bueno, a pesar de que está, ¿no? Como decían, la joya de la corona, esa por ahora no las venden. No la van a tocar.
está como compleja la situación. Y Camilo, en lo que respecta a Uruguay y en la posición que Uruguay ha tomado, en esto creo que tiene que ver también lo que está sucediendo con el tema Mercosur, que finalmente haya quedado Temer en la presidencia. ¿Cómo nos coloca? ¿Cómo nos ubica? Bueno, primero hay que hacer una primera lectura, es que sin mediar elecciones, por un procedimiento que está dentro de la Constitución brasileña, pero sin mediar elecciones, cambió rotundamente la orientación de, no todas, pero sí de algunas de las políticas públicas que impulsaba Brasil. Y una de las políticas que cambia, que vira de una forma sustantiva, es la política exterior. Entonces, si uno se coloca a ver cómo se orientaba la política exterior en los tiempos del PT, y para ser más representativa en los tiempos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y de Celso Amorín como canciller, uno puede decir lo que proponen Serra y lo que propone Temer es lo que está en la vereda de enfrente. Ni siquiera estamos hablando de pequeños cambios, estamos hablando de posiciones radicalmente opuestas. Uno podría decir, la política exterior de los tiempos del PT era los pies en la región y la mirada hacia el sur, emergente, y hoy cuando asume Serra como canciller, el 18 de mayo de este año, en el proceso de interinato de Temer, lo primero que dice es: hay que abrir la región, hay que flexibilizar la negociación con terceros, hay que buscar tener un formato flexible del Mercosur, que hay que preguntarse si esa flexibilización del Mercosur implica que el Mercosur exista o no, ¿no? Esa sería otra pregunta. Y después, nuestros principales aliados ya no son los aliados sur-sur, ya hay que dejar de hacer caridad con África, como lo dijo puntualmente, y hay que salir a tener acuerdos con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón. Bueno, y esto cambia el escenario. Me preguntás la región, bueno, cuando uno ve la región, dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre la política exterior de Serra y del gobierno Temer en relación a lo que plantea hoy Argentina? Y uno diría, en términos bastante gruesos, muy poco de diferencia. Entonces, esa tradición, esa capacidad tradicional de Uruguay de jugar en su posicionamiento entre los dos socios mayores de la región, de la subregión Mercosur, hoy por hoy parece que no es posible. O sea, no es posible tener un posicionamiento político que vaya hacia un lado o hacia el otro porque hay poco margen. Paraguay, a su vez, está alineado con ellos y, bueno, Venezuela está en una situación dramática desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a configurar? ¿Está en una situación incómoda Uruguay frente a esta nueva configuración del Mercosur? A ver, yo te diría que teóricamente uno podría pensar este problema hacia dónde va el Uruguay de la siguiente manera. Acá se van a medir los factores externos de los factores internos, ¿no? Hay que ver cuánto margen de maniobra tiene Uruguay para moverse en el sistema regional con los poderes que los otros países tienen, y por otro lado tiene que resolverse la interna de la propia fuerza política, que tiene al menos dos visiones distintas sobre la política exterior, ¿no? O sea, si hay uno de los temas que son parteaguas sobre la visión de cómo el Uruguay debe relacionarse, un aspecto es la economía y otro aspecto es la política exterior. Una interfase de eso es la visión de la política exterior como al servicio de la macroeconomía. O sea, tiene que ver con la inserción internacional. Y hay una parte del Frente Amplio que cree que lo que debe fortalecerse la región, buscarse formatos de integración productiva, de desarrollo de cadenas de valor, con un formato de Estado y un formato de desarrollo, y otro que cree que hay que abrirse al mundo a partir de la idea de que un país pequeño debe ser un país abierto, por lo tanto un país que busca mercados. Entonces, ¿cómo se resuelve esta pugna a la interna en el Frente Amplio y cómo pesan los factores internos? Mostrarán hacia dónde vamos. El asunto es que, si bien se ha visto una visión desde el Ejecutivo más proclive hacia la apertura, el Parlamento, la mayoría del Parlamento, comparte la otra visión. Y cualquier acuerdo, cualquier acción que se tome en el plano externo, tiene que ser ratificado en el Parlamento. Por lo tanto, ahí tenemos un juego a dos niveles que, como eso se solucione, dará la orientación de la política. El tema es que uno se pregunta, Gabriela, hasta dónde economía y política pueden lograr separarse. Lo digo, por ejemplo, a la luz de un acontecimiento que fue de hace muy pocos días atrás y que, cuando se dio a conocer, generó malestar, que fue
la filtración de una versión taquigráfica del canciller de la República diciendo que cuando en su momento Serra había venido al Uruguay había pretendido comprar el voto de Uruguay, diciéndonos que nos llevaba a Brasil de la mano a abrir nuevos mercados. Eso generó un chisporroteo diplomático importante. Entonces, la pregunta ahora es, ¿la invitación para ir de la mano con Brasil a tratar de abrir nuevos mercados se mantiene o una situación allí de chisporroteo político puede enfriar esas situaciones? Es decir, ¿lo económico está por encima de lo político o cuando está tan entreverado el tema también se termina tocando la economía? Sí, bueno, es difícil decir en este caso qué es lo que va a estar por encima de qué, dado que en esta además discusión Uruguay, digamos, no tiene, o sea, Uruguay es como él decía, un pequeño que siempre estuvo entre los, o sea, el problema ahí lo van a resolver Argentina y Brasil. Ellos se van a poner de acuerdo, como fue siempre el Mercosur, digamos, tampoco pensemos que nosotros... novedoso. No, Las es que el Mercosur empezó entre a todo. Argentina y Brasil y Paraguay y Uruguay dijeron, no nos dejen afuera, y ahí se metieron y bueno, y consiguieron algunas ventajas relativas. Al principio la izquierda no lo quiso al Mercosur, pero para nada. Luego eso como que fue cambiando en la medida que también cambió el tinte, digamos, político de los propios gobiernos, donde se le dio como otro formato. Sin embargo, el Mercosur nunca terminó de cuajar, si bien existe. O sea, el Mercosur es un tratado que básicamente es un tratado de libre comercio entre los países, donde además cada uno, si tiene dificultades, impone sus medidas pararancelarias para frenar el ingreso de bienes de otro. Por supuesto que para Brasil, Uruguay no es importante, aunque han tomado medidas para que el arroz quede ahí parado en la frontera. Pero el problema fundamental es entre Argentina y Brasil, y ellos son los que lo van a resolver. Yo no creo que el Mercosur como tratado en sí se termine, o sea, pasará a ser un tratado de libre comercio como que... Y bueno, y las otras cosas que se afianzaron entre los países que no tienen que ver con cosas económicas seguirán por otros carriles, pero pienso que la necesidad de nuevos mercados es imperiosa para todos los países. Ya no pueden solamente Argentina y Brasil complementándose lograr salir de digamos, momento duro donde ambas economías están atravesando. Y además el tema de Brasil, cuyo principal mercado, pensemos, de Estados, o sea, Brasil tenía un mercado externo donde su principal destino era Estados Unidos y su principal producto eran los aviones, ahí en los años 2007, 2008. Luego de la crisis, eso cambia y pasa a ser China y el principal producto la soja. O sea, pensemos cuánto de valor agregado tiene un tipo de productos y otros. Y además cuánto ahora el freno, digamos, de China está impactando en Brasil, y además que digamos, la industria brasileña sufrió mucho la competencia de la industria china, sobre todo de bienes de capital, y bueno, Brasil precisa como volver a hacer que su industria sea competitiva, volver a ingresar al mundo fuerte para poder salir adelante, ¿no? Los exportadores, se les consultaba la semana pasada a la Unión de Exportadores de Uruguay justamente sobre qué visión tenían sobre la asunción de Temer, la salida de Rousseff, y decían que, bueno, tal como estaba el gobierno, en minoría, definitivamente, porque, digamos, las alianzas políticas habían cambiado, era un palo en la rueda constante a todo el trámite legislativo que se le quería dar. Lo que decían que la asunción de Temer y las nuevas alianzas que se gestaban le daban una mayoría relativa o importante a nivel legislativo para procesar los cambios que se pensaba podían impulsar o dinamizar un poco ese frenazo que tiene la economía, evidentemente, o más que frenazo, esa caída que vos relatabas. Claro. Concretamente, en cuanto a bienes y a servicios, ¿qué se puede esperar para el año que viene? Bueno, en realidad Brasil lo que tiene que resolver, o sea, el problema de la inflación, que hoy lo mencionábamos, a pesar de que no es tan grave, en Brasil se ha ido combatiendo con una política vinculada a las tasas de interés. Las tasas de interés en Brasil están muy altas y esto, digamos, en un momento de caída de la producción, con aumento de la inflación, la tasa alta lo único que hizo fue frenar más la economía. Está la tasa Selic, que es la tasa de referencia, en 14,25. O sea, es como
la inflación está por abajo del 10, ya está como en el 8, y bueno, y la tasa sigue ahí arriba. Entonces eso tiene que cambiar, se está esperando ahora en la próxima reunión que comience a bajar, y eso podría permitir los créditos, pensemos, ¿no?, para la inversión, los créditos productivos. La bolsa es otro lugar donde en Brasil se financian las empresas. Y bueno, la bolsa en Brasil ha comenzado a reaccionar positivamente, vuelven a entrar capitales, y eso es lo que, digamos, como que empieza a mover la maquinaria. De ahí a que las cosas se concreten, digamos, ¿no? Y bueno, demora un tiempo. O sea, en Brasil están pensando si se tocó fondo o no. Esa es como la discusión hoy. Empiezan a haber algunas noticias de algunas, bueno, el PIB ahora cayó más de lo que se esperaba, pero bueno, había otros valores que capaz que estaban, pero todavía está en una situación complicada, digamos. Tenemos ya que ir despidiendo a Gabriela Mordecki y a Camilo López. Camilo, en el cierre, ¿es positivo o negativo este cambio para Uruguay? No estoy haciendo un juicio de valor sobre la manera en que se dio o lo que fuere. ¿Podemos decir que las perspectivas con Temer como cabeza son diferentes en lo positivo? Digo por lo que se ha escuchado por allí, inclusive de algunos economistas e inclusive de algunos actores exportadores de la economía uruguaya. Merecería capaz que tener más tiempo y discutir una valoración política. No todo es que nos vaya bien económicamente con un socio para valorar lo que es la coyuntura de la región. Bien. Hay aspectos que tienen que ver con la institucionalidad, con la forma de construir la política, de cómo tener... Creo que eso tiene un valor que hay que darle en particular. Pero si me permitís, hay un asunto. Nada del futuro brasileño sin comprender la dimensión política y su nivel de inestabilidad hoy nos permiten grandes garantías de pensar hacia adelante. Claro. Michel Temer, la primera votación que tiene Michel Temer como presidente, o sea, después que se destituya a Dilma Rousseff, es quitarle o no quitarle, suspender o no suspender por 8 años a Dilma Rousseff. Su propio partido vota dividido en esa decisión. Por lo tanto, Temer no solamente va a tener que mantener unido una coalición, sino va a tener que disciplinar a su propio partido. Y en ese escenario, y como decía Gabriela, con tantas leyes importantes a pasar por el Parlamento, tantos intereses particulares representados dentro del Congreso brasileño, esto no garantiza una base de gobernabilidad firme que permita pensar en un Brasil próspero para los que piensan que la política exterior uruguaya es solamente economía. Yo creo que deberíamos otras cosas. Claro. No por lo que decía Gabriela, sino en general, uno escucha en el discurso la evaluación de los actores, que es cómo nos va económicamente. Y hay aspectos políticos en los que Brasil también condiciona nuestro posicionamiento político. Bien, vamos a agradecerles tanto a Camilo López como a Gabriela Mordecki estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente, tratando de comprender un poco la situación que se está dando en Brasil.